6, perdón, Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. Voy a leer del verso 8 hasta el 11. Usted me sigue con su vista. Dice así la bendita palabra de Dios: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor. Te damos en esta mañana que nos ha traído. Te damos gracias, Señor, por habernos guardado con bien en esta semana. Gracias por sus bendiciones, por sus provisiones y por habernos traído a su templo este día, Señor. Bendiga, Señor, este estudio y bendiga también a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, dándole siempre la honra y la gloria. Le damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar sus lugares. Vamos a darle continuación a la escuela dominical, al estudio que dimos principio la semana pasada, que se llama Disputas en las Cortes. Vamos a darle la continuación. Dice: en tanto que no podemos excusar a los corintios por sus terribles pecados, podemos desde luego comprender por qué cayeron ellos. Dice, el problema que venimos estudiando es de que en esa iglesia de los corintios había muchas dificultades, había problemas, el apóstol Pablo había ido a esa ciudad donde uno podría decir, pues sería humanamente imposible predicar o que se convirtieran personas. Pero vemos, dice que esa ciudad de Corinto era una ciudad donde se practicaba mucho el pecado. Era un puerto, era un lugar de comercio, era donde había mucha gente y había mucha inmoralidad. Dice, ninguna otra ciudad presentaba más oportunidades para la inmoralidad y vicio como las ofrecía esa ciudad de Corinto. Aún pareciera ser que ni en la cabeza nos cabe que en esos hace ya casi los 2000 años estuvieran pasando esas cosas. Dice, la misma religión de esa ciudad tenían una adoración a una diosa que se llamaba Afrodita en ese templo. Y ve, hace más de ya casi los 2000 años y aún esa palabra no ha desaparecido. Y la escuchamos a veces muy comúnmente en algunas cosas cuando dicen, es que es tal bebida o tal comida es afrodisíaca. ¿La han escuchado, verdad? La palabra afrodisíaca. Pues de ahí viene, de esta diosa Afrodita. Dice, no era otra cosa sino, dice, la misma religión de la ciudad o la adoración a la diosa Afrodita no era otra cosa sino prostitución.
en nombre de la religión. Estos creyentes fueron rescatados de vidas de horribles pecados, pero se veían tentados a volver. En esa religión y en ese templo se practicaba la prostitución. Eh, Dice, Pablo sabía que algunos de los creyentes estaban buscando excusas para pecar, de modo que sin rodeos refutó todo argumento que pudiera presentarse. O sea, ya habían recibido al Señor Jesucristo, ya esa iglesia ya estaba establecida, pero aún dice que aún eran bebés. Todavía no estaban ni siquiera aprendiendo a caminar en Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo dice, bueno, dice, pues les tengo que tratar como bebés. Un bebé no lo pueden tratar como un adulto. Dice, pero les dijo las cosas exactamente el problema. Dice, entonces, dice, sí, somos salvos y bien podemos pecar todavía e ir al cielo, ¿verdad? Sin duda que las personas que en realidad han nacido de nuevo irán al cielo, a pesar de sus muchos fracasos. Pero el nuevo nacimiento produce una nueva naturaleza. Y una nueva naturaleza significa un nuevo apetito. El cristiano aún tiene la capacidad de pecar, pero no el deseo. Cualquier enseñanza que haga fácil pecar ah, no es una doctrina bíblica. Dice, no se dejen engañar. Pablo hizo una lista de los terribles pecados que una vez gobernaron sus vidas y luego les recordó lo que Jesús había hecho por ellos. Esto erais algunos, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, justificados. El cristiano es una nueva criatura. Dice ahí en segunda de Corintios 5 y el verso 17, dice, vamos a abrir ahí segunda de Corintios 5 y el verso 17. Y luego una persona que lo lea, 2 Corintios 5, verso 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ahora se dice, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas pasaron y aquí todas son hechas. Amén, gracias. Y lo demuestra al romper con la vida vieja. No heredamos el reino de Dios al abstenernos de pecar, ¿verdad? ¿Alguien tiene el poder de abstenerse o de dejar de pecar? Nadie, ¿verdad? Pues si ese fuese un requisito para ir al cielo, no lo podríamos obtener, ¿verdad? Imposible. Pero vamos a echar a volar la imaginación. Si alguien lo pudiera hacer, ¿iría al cielo? ¿Por qué? ¿Qué haríamos con los pecados de aquí hacia atrás? No tendríamos ningún poder, ¿verdad? Suponiendo que pudiéramos hacer de cometer de aquí para adelante ni un solo pecado, ¿verdad? Ni aún así podríamos ir al cielo, porque ya tenemos los de aquí para atrás, de ayer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Entonces dice, sino que mediante una vida piadosa, ok, aunque no podemos dejar de pecar,
pero ya no es nuestra intención pecar, ¿verdad? Pecamos, le pedimos perdón a Dios. Cuando Dios nos, el hecho está que cuando Dios nos perdonó, el Señor Jesucristo murió por nosotros, Él pagó el precio del pecado. Sabemos que el pecado es muerte, muerte espiritual. Cuando él nos perdonó los pecados que habíamos cometido de ese momento para atrás, y también los que Él sabía y sabe que haremos de ese punto, de ese momento hasta que moramos. ¿Ah? Todos ellos nos perdonó, todo nos fue perdonado. Dice, entonces, dice, ¿no tienen libertad los cristianos? ¿No somos libres de la ley? Dice el verso 12 al 14 de 1 Corintios 6. Amén. Sí, hermano. Dice, todas las cosas me son lícitas, no todas las cosas me son. Yo no me dejaré dominar de las viandas para el vientre, el vientre para las viandas. Tanto al uno como a las otras les dirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Pues Dios que levantó al Señor, también a nosotros hará con su. Gracias, hermano. Es cierto que estamos libres de reglas y regulaciones, pero no somos libres para pecar. La libertad cristiana nunca es un libertinaje. La libertad cristiana no quiere decir que soy libre para hacer lo que se me antoje, sino que he sido libertado para hacer lo que agrada a Cristo, incluso más. La libertad para pecar es en realidad la peor clase de esclavitud. No debemos ser puestos bajo el poder del pecado. Quiero que vayan conmigo ahí a Romanos 6. Amén. Romanos 6, hermano Ramiro, usted puede, Romanos 6, capítulo 6, vamos a leer gran parte de ahí. Desde el 1, vamos a salir hasta por ahí, hasta el 10. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, siendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Gracias, hermano. Y así, si usted lee todo capítulo 6 está hablando de lo mismo. Pero
Dice usted, si Dios nos dio estos apetitos físicos, ¿debe querer que los usemos? Es cierto que los usamos, pero no abusamos de ellos. Su cuerpo es del Señor. Y si usted vive en pecado, ese pecado destruirá, dice, ese pecado le destruirá y un día Dios le juzgará. Como pregunta, ¿no puedo usar mi cuerpo como me plazca? Quiero que vayan conmigo ahí a 1 Corintios 6 y voy a leer del verso 15 al 20. 1 Corintios 6, versos del 15 al 20, dice, como preguntando el apóstol Pablo a los corintios, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Hace una pregunta como sarcástica, como diciendo, para los que ya saben, se los estoy recordando, pero para aquellos que no sabían, se los estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Ese es más o menos el lenguaje que les está mostrando. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. En otras versiones dice prostituta. Ramera es equivalente, es lo mismo que prostituta. En otras versiones de la Biblia dice prostituta. Dice, de ningún modo, o no sabéis, otra vez vuelve a hacer la pregunta otra vez, o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. En Génesis 2:24 dice que está hablando de la unión matrimonial de dos cuerpos cuando se unen, que es una sola carne. Por eso lo hace referencia ahí. Dice el 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 18, oíd de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 9, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vea, y el precio por el cual fuimos comprados no fue algo barato. No fue algo barato. ¿Qué fue? La muerte. Dio su vida, estuvo dispuesto a dar su vida. Nadie daríamos la vida por otra persona. Nadie va a que esté un prisionero en una cárcel y usted diga, no, pues está sentenciado a muerte. Pena de muerte le dieron. Y no va a ir una persona a decir, échenlo para afuera y máteme a mí. No ha habido alguien que lo haga, ¿no? Entonces, nosotros estábamos sentenciados a muerte, a una muerte espiritual, separación de Dios. Pero el Señor Jesucristo, Él pagó el precio. Ese fue el precio. Sufrió, murió, fuimos comprados, dice, entonces ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, dice, por supuesto que no. O sea, contestando a la pregunta, ¿no puedo usar mi cuerpo como me plazca? Por supuesto que no. Para empezar,
dice, ya no es tu cuerpo, ya no te perteneces, le pertenece a Cristo. Él lo compró con su propia sangre. En días, dice, en los días de Pablo, en esos tiempos, un esclavo podía conseguir su libertad ahorrando dinero y depositándolo en el templo local pagano al sacerdote. Ya, en ese tiempo eh, había esclavitud. La gente tenía, los esclavos tenían esa oportunidad que si pagaban el precio, porque para ser libres, dice, lo iban ahí depositando poco a poco, trabajando para obtener esa libertad. Dice, cuando tenían suficiente dinero para comprar su libertad, llevaban a su amo, o sea, al que era su amo de ellos, el que los había comprado por alguna deuda, por lo que hubiera sido, y los tenían trabajando, pues buscaban esa libertad y se llevaban a su amo al templo y el sacerdote le daba el dinero al amo. Ya, ¿cuánto te debe? Aquí hay dinero y tanto. Lo pagaba, dice, y declaraba que el esclavo le pertenecía ahora al Dios de ese templo, dice al Dios, era un ídolo, con Dios, con D minúscula. Dice, ahora le pertenecía al Dios en particular, al Dios particular de ese templo. Entonces, salía de una esclavitud y entraba a otra esclavitud. Cristo pagó el precio para liberarnos del pecado y debemos usar nuestros cuerpos para agradarle a Él. Entonces, pues si éramos esclavos del mundo, ahora somos, aunque la palabra esclavo se oye feo, pero también es lo mismo, se oye más bien como siervos. Siervos es lo mismo, siervo y esclavo es lo mismo. Somos siervos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró. Le pertenecemos a Él. Muchas en el mundo podemos escuchar muy comúnmente la palabra es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que quiero. No es nuestro. No es nuestro. Las personas miramos que las personas ponen un montón de tatuajes. Y ustedes, pero ¿y por qué? Mi cuerpo, ¿verdad? Así lo dice. Es más, cuando pecamos contra el cuerpo, pecamos contra Cristo y contra el Espíritu Santo que ha hecho del cuerpo su templo. Vea Génesis 2:24. En Génesis 2 y verso 24. Tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y su mujer. Amén. Afirma que dos personas que se unen físicamente llegan a ser una sola carne. ¿Cómo puede un cristiano unir su cuerpo, que es un miembro del cuerpo de Cristo, en tan horrible pecado? ¿Cómo puede ensuciar el templo del Espíritu? Los cristianos han de glorificar a Dios con sus cuerpos. Esto quiere decir la manera en que cuidamos el cuerpo y la manera en que lo vestimos, los lugares en donde lo llevamos y las obras que hacemos con él. Es peligroso que los cristianos usen sus cuerpos para pecar. Dice el estudio,
recuerda lo que le ocurrió a Sansón y a David. Sansón era, bueno, él desde su concepción, desde que nació, estaba dedicado a un propósito. El propósito era que él iba a ser un libertador del pueblo de Israel en esos tiempos, porque estaba siendo oprimido por otros pueblos. Entonces él lo iba a salvar de ahí, y Dios le dio ser una persona con mucha fuerza. Todo lo que hemos leído en la historia de Sansón, pues podemos, y lo vemos que tenía una fuerza sobrehumana, no como cualquier otro humano, pero era humano, era una persona así. Entonces, miramos que él descuidó eso, y lo podemos mirar como comúnmente se dice, un mujeriego, ¿no? Él hacía lo que en esos tiempos los papás escogían la esposa para los hijos. A veces, desde que eran pequeños, se decían, esa va a ser tu esposa. Entonces el hombre no tenía la libertad de buscarse por sí mismo su propia esposa, como en esos tiempos. Entonces vemos que él fue en contra de ellos y dice, quiero que me pidas a tal mujer, ¿verdad? Ella era una filistea, no era judía. Los judíos en ese tiempo estaban supuestos a casarse con su mismo pueblo, ¿verdad? Fue un mandato de Dios que no se mezclaran con las otras naciones paganas. Entonces dice, pero eso no es así. No, sí, pero es que a mí me gusta, eso es lo que yo quiero, ¿ah? O sea, yo hago, y lo podemos ver en ese tiempo, yo hago lo que quiero. Y entonces vemos que precisamente, pues, esa pasión por las mujeres, ya para hacerlo más simple, pues le trajo muchas consecuencias, ¿ah? Dios se apartó de él, lo tomaron prisionero, le sacaron sus ojos. ¿Por qué? Por esa tendencia hacia tipo de mujeres. David, rey David, un rey, eh, segundo rey de Israel, entregado a Dios. Dice la Biblia que su corazón era conforme a él, ¿verdad? Pero tuvo muchos errores también, y uno de ellos, precisamente las mujeres, tuvo también varias mujeres. Y mucho se ha dicho, y aún lo dice en la Biblia, el pecado con Betsabé, que cometió. Betsabé fue la mamá de Salomón, también, que fue rey. Y dicen, bueno, es que el rey, siempre que vemos, toda la culpa es al rey David, ¿verdad? Y podemos decir, sí, pues sí, es cierto. Pero yo pienso que Betsabé no hubiera estado expuesta para que lo mirara, ¿verdad? Porque si ella no se hubiera expuesto, esa sería la palabra correcta, exponerse para que lo mirara, pues entonces no hubiera pasado lo que pasó. Porque, pues, es verdad, todos nos bañamos y todos nos tenemos que desnudar para bañarnos, pero en la calle o en un lugar donde pues, yo veo aún en nosotros en México,
cuando no había tantas comodidades, pues se hacía una casita y se tapaba con plásticos o lo que sea, y ahí se bañaba uno, ¿ah? Pero en esa situación parece que no, parece que se estaba bañando en la calle o en el corral, ahí en un lugar donde el rey David la miró, y pues a lo que voy que Betsabé tuvo el 50% de culpa y el rey David el otro 50%. Podría haber negado ahí. Pues eso quién sabe, pero Pues, a hacer lo que hizo, Ajá. podría haber ido. Ajá, sí, sí, pues. Casada y Ajá, sí, hubiera, pero vemos, hubo un castigo por ese motivo, ¿verdad? Hubo un castigo bien grave, y también para ella hubo castigo, porque se le murió el hijo que tuvieron. Entonces, ¿qué madre no va a sufrir porque se le muera un hijo, aunque fue en las condiciones que haya sido? ¿Verdad? También sufrió. Bueno, en estos postreros días vemos un aumento desvergonzado de pecados sexuales, y dice, no nos atrevemos a cerrar nuestros ojos a ese asunto. Pues ahorita miramos que todo esto está completamente desenfrenado, ¿verdad? Dice segunda Tesalonicenses 3, segunda de Tesalonicenses 3 y versos del 1 al 7. Amén, hermano. No, perdón, Timoteo. Segunda de Timoteo. Tres, versos del 1 al 7. Es decir, la palabra de Dios, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Gracias, hermano. Dice, nótese que en el verso 5 indica que estos pecadores, verso 5, leo para ustedes, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo de esas situaciones para que él sepa cómo debe de comportarse ahí. Dice en el verso 5, indica que esos pecadores serán cristianos profesantes y no gente del mundo. La actitud del mundo es todo lo que todo lo que hacen así que por ser, dice, todo lo hacen así que por ser diferente es triste cuando los cristianos piensan que pueden violar el código moral. Vemos que esto pues, si usted lo mira, pues en el mundo, pues no conocen de Cristo, ¿verdad?
hacen lo que quieren hacer, van a donde quieren ir. Vemos todas esas situaciones que pasan. Si usted pone las noticias y ahí le va a aparecer todo esto, lo que está diciendo aquí. Pero qué triste que es que aquí está diciendo que son personas que están dentro de la iglesia, que se dicen ser cristianos, pero están practicando todas estas cosas. Dice, es triste cuando los cristianos piensan que pueden violar el código moral de Dios. De Dios y salirse con la suya. Los pecados sexuales son contra Cristo, quien compró nuestro cuerpo. Dice, contra el espíritu. ¿Quién habita en nuestros cuerpos? Y contra nosotros mismos. Dice el verso 18 de 1 Corintios 6, 18. Dice, oíd de la fornicación y cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los solteros en particular necesitan leer y meditar en los proverbios. Proverbios 5. El Proverbios 5 dice, voy a leer algunos, empezando del 1, Proverbios 5, 1, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos seducen al Seol, sus caminos son inestables y no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijo mío, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. El verso 10 dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza, tus trabajos estén en casa del extraño. También el Proverbios 6, del 20 al 35. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guiarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer
caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. Al que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique todos los dones. Eh, Estos son capítulos claros y advierten contra el libertinaje sexual. Dice, los cristianos casados necesitan leer y meditar en Primera de Tesalonicenses 4. ¿Alguien me lo quiere leer? Sí, del 1 al 8, por favor. Dice la bendita palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, iros y agradar a Dios, y abundéis más. Que ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia por los gentiles que no conocen. Ninguno agravie ni enseñe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santidad. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. También nos dio su Espíritu Santo. Amén. Gracias. Dice, donde Dios advierte a los cristianos contra la ruptura de sus votos nupciales. Esto cierra la primera sección de la carta que refiere a los pecados de la iglesia. Tenga presente que todos esos problemas, divisiones, inmoralidad, disputas, contaminación con el mundo, procedían de una fuente común. Los creyentes en Corintio eran bebitos, eran bebés espirituales y no estaban creciendo en el Señor. Ponían sus ojos en los hombres, no en Cristo. Se alimentaban de leche, no de alimento sólido, de la palabra. No estaban dispuestos a admitir el pecado y a resolverlo. La mayoría de los problemas serios de la iglesia, las iglesias, empieza con problemas personales y pecados en las vidas de sus miembros, ¿verdad? Vemos que pues ellos tenían todas esas pleitos, divisiones, pues es cierto, sí estaban viviendo en una ciudad pecadora, como estamos ahorita viviendo en esos tiempos, ¿ah? En esos tiempos, para el lado que le dé, si van a anunciar cualquier cosa que sea,
aceite para motores, por decirlo yo. Me gusta hacer mecánica y aceite o perfumes o lo que sea, siempre va a encontrar mujeres ahí que están promocionando ese producto con el afán de que se les venda, ¿verdad? Los dueños de esa compañía, de ese aceite o de esa perfume o de lo que sea, siempre van a usar mujeres con el afán de que se les venda más su producto, que sea, y les pagan fortunas a esas gentes, les pagan por hacer esos comerciales y todo ello. Entonces, pues, sin saberlo, o sabiéndolo o no sabiéndolo, vemos que hay un interés de por medio, que es el dinero. Entonces, pues, sin quererlo y sin darse cuenta, se están esclavizando a ese sistema del mundo, y esclavizándose también al dinero o a la codicia del dinero. Entonces esto lo podemos mirar en todas partes. Y pues tristemente estamos aquí en medio del mundo. Dice la palabra de Dios que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Esa no es nuestra patria, ¿verdad? Nuestra patria es celestial, pero no podemos escaparnos del mundo así, ¿ah? Tenemos que esperar el método de Dios, la forma, ya sea o el arrebato o la muerte. No hay otra forma de salirse. Las personas que no tienen a Cristo y se meten en tantos problemas y pues dicen, me quito la vida y arreglo todo, soluciono todos mis problemas. No es cierto, los aumentó porque con todos esos problemas también se los va a cargar, también lo va a llevar. Nos ponemos de pie. La escuela dominical ha terminado, hermano Ramiro. La próxima semana oremos. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que usted nos ha dado. Gracias por su palabra. Y gracias, Señor, por los consejos que podemos encontrar aquí en la Biblia, Señor. Pedimos que usted siga obrando en su pueblo y usted siga bendiciendo al servicio de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.